En enero de 1942, esta idílica villa a orillas de un lago berlinés acogió la infame conferencia de Wannsee. Reinhard Heydrich, jefe de seguridad del Reich, mandó las invitaciones. En el orden del día solo había un tema, la llamada solución final, es decir, el genocidio de los judíos de Europa. Heydrich estaba a cargo de este objetivo desde principios de 1941. Ahora se trataba de ejecutar el plan, trasladar a más de 11 millones de judíos a determinados lugares en los territorios invadidos del este de Europa y asesinarlos. Adolf Eichmann asumió la logística. La conferencia de Wannsee se convirtió en símbolo del mayor asesinato en masa burocráticamente planificado. Lo más relevante es que el aparato estatal, es decir, distintos sectores del Estado administrativo, participaron en la planificación, organización y ejecución del asesinato de los judíos europeos. Esto es muy importante, pero también es necesario señalar que sin la participación de la sociedad, este asesinato en masa jamás se habría podido llevar a cabo. Las múltiples denuncias de particulares, muchas personas denunciaban a sus vecinos, y las leyes que excluían a los judíos facilitaron las deportaciones. Despojados de sus derechos y sus bienes, los deportados podían llevar una sola maleta. Tenían que pagar sus propios billetes a los campos de trabajo y exterminio. Un billete de ida a Auschwitz. No hay perpetradores sin víctimas ni víctimas sin perpetradores. Eso significa que, para juzgar la dimensión de los actos de los criminales, necesitamos entender las consecuencias que tuvieron para sus víctimas. Precisamente en un sitio como la casa de la conferencia de Wannsee, es fundamental entender esto. En 1992, esta villa se convirtió en un memorial. El museo y centro educativo no solo se centra en el pasado, sino que también lo relaciona con el presente. Por ejemplo, analizando el lenguaje tecnocrático y deshumanizado del protocolo de la conferencia. Sé por compañeros que cuando vienen visitantes que trabajan en la administración pública y analizan el lenguaje del protocolo, se dan cuenta de que el lenguaje que se usa en la actualidad es bastante parecido. Comprender la historia y mantener una actitud vigilante hacia el presente. Esa es la misión de la Casa de la Conferencia de Wannsee. Bien, tenemos para ampliar este tema con nosotros a la señora Elke Grilewski. Es directora del sitio de memoria de Bergen-Belsen, un antiguo campo de prisioneros de guerra creado por los nazis y que también llegó a albergar a miles de prisioneros judíos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y quisiera comenzar preguntándole por la percepción que ha compartido la Asociación Judía en Alemania. ¿Comparte usted esa impresión de que el sistema educativo alemán no aborda lo suficiente los crímenes nazis? Buenas noches. No, yo no estoy de acuerdo de que no se aborda. Yo creo que el problema es el cómo se aborda. Hay dos cosas que se debería tener en cuenta siempre y donde muchos profesores no lo tienen en cuenta. Primero, es sumamente importante de que se haga entender a los jóvenes de que la historia tiene que ver con el presente y de que no es un pasado lejano que ya lo podemos olvidar. Y el segundo punto es relacionado a los hechos históricos. Es sumamente importante evitar de transmitir mitos y leyendas, como por ejemplo un mito que se transmite mucho, el de la obediencia debida, sino abordar la historia de una forma muy franca, que significa también mostrar de que la mayoría de los alemanes y los grupos profesionales participaron activamente y sin pensar en lo que hacían. Ahora, usted trabaja hablando precisamente del presente con escuelas y con grupos de jóvenes. ¿Cómo perciben desde su perspectiva la historia las nuevas generaciones en Alemania? ¿Nota alguna diferencia en relación con generaciones anteriores? Bueno, emocionalmente esta historia es para muchos jóvenes, cuando se acercan por primera vez, tan lejana como la Revolución Francesa. Pero si uno logra mostrarles que tiene que ver con el presente, son en general muy abiertos y es muy importante mantener esa abertura y darles espacio de preguntar las preguntas que ellos tienen y no someterlos a lecciones morales que nosotros hemos aprendido, sino dejarlos participar en el desarrollo, cuáles son las lecciones que nosotros tenemos que aprender de esta historia.
Alemania en general no escatima esfuerzos en mantener vivo el recuerdo del capítulo más negro de su historia, pero también hay un auge de crímenes antisemitas en estos días. ¿De qué forma pueden aportar instituciones como la suya a que se reduzca la violencia extremista? Lo podemos hacer por varias formas. Yo creo enseñando sobre la historia, mostrando los hechos históricos en los lugares históricos, podemos aportar a que se crea una empatía por las víctimas y que se crea una sensibilidad por los hechos históricos como prevención contra estos fenómenos antisemitismo y racismo. Por el otro lado, también somos nosotros que podemos mostrar cuál es la base fundamental de estas ideologías que se producen hoy. Justo este año lo vimos mucho, de que en las manifestaciones contra las reglas contra el corona había mucha gente que trivializaba el nacionalsocialismo y usaba símbolos antisemitas. Entonces ahí nosotros podemos hacer entender cuáles son las relaciones entre la historia y el presente. Señora Elke Grilewski, muchísimas gracias por estas valiosas apreciaciones, directora del sitio de memoria Bergen-Belsen, y hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias a usted.